Hoy vamos a tener nuestra última clase teórica. Vamos a hablar sobre los hechos de tránsito, las colisiones, los atropellos, sus características y algunas de las consideraciones médico-legales. En los hechos de tránsito, entonces recordemos que en Panamá tenemos muchos de estos accidentes y la mayoría de las lesiones producidas por este tipo de accidentes son mecánicas, traumáticas, y representan un alto número o índice de incapacidad y muerte, es decir, morbimortalidad. Preferimos hablar de hechos y no de accidentes de tránsito. ¿Por qué? Porque la palabra hechos de tránsito es más correcto. Además que no siempre una colisión o un atropello son accidentales. A veces también son intencionadas, ya sea porque la misma persona busca acabar con su vida o porque está dentro de intento de homicidio. Y entonces al final son las investigaciones sobre estos hechos las que van a desencadenar o van a llevar a las conclusiones relativas a homicidio o suicidio. ¿Cómo las vamos a clasificar? Recordemos que estos hechos pueden darse en cualquier medio de transporte terrestre y que pueden ocurrir lesiones no solamente incapacitantes, sino también mortales. Además de la colisión y el atropello, también tenemos otro tipo de hechos que debemos investigar, por ejemplo, el volcamiento y la caída de personas de vehículos en marcha. En el aspecto forense, vamos a tener la evaluación pericial de algunos casos. Por ejemplo, en personas vivas, vamos a evaluar el tipo y la gravedad de las lesiones, las complicaciones y sus secuelas. Y en los cadáveres, entonces, el principal objetivo de la necropsia sería la determinación de la causa de muerte y también investigar el rol de probables factores contribuyentes, por ejemplo, ya sea el uso de estupefacientes, el consumo de alcohol o algún tipo de enfermedad que desencadenó el hecho de tránsito. Las colisiones. Como la imagen lo enuncia, esto es un vehículo que venía en este sentido y de repente perdió el control a X velocidad e impactó con un objeto fijo. Aunque también puede darse con otro vehículo que va en movimiento. El daño causado al cuerpo de la víctima va a ser producto de la aceleración y desaceleración al momento de que este vehículo va a una velocidad X y de un momento a otro se detiene abruptamente. Este cambio entonces o esta fuerza que se ejerce sobre el cuerpo va a depender de la tolerancia del mismo. Y entonces también las lesiones van a depender del punto de impacto y de la posición del cuerpo, ya sea que si llevaba cinturón o no, si era el conductor, si era el copiloto, si era el pasajero, etcétera, etcétera. La mayor parte de estas colisiones ocurren por impacto frontal. La fuerza principal que ejerce sobre los ocupantes del vehículo va a ser la desaceleración en ese momento en que abruptamente yo disminuyo o detengo el movimiento del vehículo. Cuando las colisiones se dan por un impacto posterior, la fuerza que va a predominar es la aceleración. Si a mí me impactan por detrás, el impacto va a hacer que mi cuerpo vaya hacia adelante y esto va a ejercer otro tipo de lesiones. Tenemos distintos mecanismos. Tenemos el choque frontal, tenemos el choque posterior, en el cual un vehículo va hacia atrás y el otro hacia adelante. Tenemos colisiones laterales. Obviamente también tenemos distintos puntos de colisión, ya sea que son frontales, frontolaterales o posteriores, y esto lo que va a hacer es cambiar el tipo de lesión o el punto donde encontramos la lesión en la víctima. Ejemplos de lesiones que podemos encontrar en el conductor del vehículo, y esto nos va a ayudar a deslindar responsabilidades. Por ejemplo, yo me cambié de puesto, yo soy una persona mayor, no veo bien, tengo mi licencia, pero como no veo bien, yo dejé que mi nieto o mi hijo manejara, pero mi nieto o mi hijo no tiene licencia, a pesar de que sabe manejar, quizás no tiene la edad, quizás no la ha sacado, y se da una colisión. ¿Qué le indica a usted quién realmente iba manejando el vehículo? Porque usted no estuvo ahí en el momento de la colisión, nadie vio quién iba manejando,
Entonces vamos a encontrar múltiples escoriaciones, equimosis, heridas en el rostro, podemos encontrar incluso fracturas del cráneo, hemorragias intracraneales, producto del trauma a nivel de la cabeza, puede haber síndrome de latigazo, puede haber escoriaciones, heridas, fracturas expuestas o no expuestas en las extremidades, podemos encontrar fractura de fémur o de los huesos de la cadera al colisionar el cuerpo o las rodillas contra el tablero del carro. Puede haber también desgarro de órganos internos, de vasos grandes a nivel tóraco-abdominal, fracturas de costillas, de esternón, algunas contusiones a nivel pulmonar o del corazón, contusiones en vísceras abdominales y en casos más graves, pues ruptura del corazón o ruptura de la aorta. ¿Qué lesiones voy a encontrar en el copiloto y en los pasajeros? Lesiones similares al chofer, pero más graves. Los pasajeros del asiento posterior van a golpearse unos con otros y a golpearse contra la carrocería del vehículo o con algún objeto que esté alrededor. El copiloto, por ejemplo, o los pasajeros, dependiendo si tienen el cinturón, las ventanas abiertas, etcétera, etcétera, pueden salir expulsados hacia los lados sufriendo lesiones adicionales o algún otro tipo de trauma más grave. Ahora bien, si ya mencionamos que las lesiones son parecidas, solo que en unas son leves y en el otro son más graves, en realidad, ¿cómo voy a saber quién era el chofer o no? Entonces, vamos a encontrar en el cuerpo del chofer una banda equimótica que va de izquierda a derecha, en forma diagonal, desde el hombro izquierdo hasta la cadera derecha. Podemos tener lesiones en la cabeza y en el rostro que van a ser de predominio izquierdo, porque el chofer va a golpear contra la ventanilla o contra el paral A del vehículo. Y podemos tener también, en algunos casos, la impresión del pedal del freno en la suela del zapato o viceversa. Y esto dependiendo pues del tipo de fuerza que se ejerce al al pisar el pedal de freno. Los accidentes en moto. Los accidentes en moto también producen morbimortalidad, pero quizás este índice es mucho mayor comparado a otro tipo de vehículos. ¿Por qué? Porque de milagro llevan puesto el casco, no tienen otro tipo de protección adicional. Y las lesiones entonces van a ser mucho más graves. Otras cosas que lo hacen diferente del vehículo a motor sería la inestabilidad del vehículo, la velocidad, el manejo desordenado. No sé a quién le ha sucedido que usted va manejando tranquilo en medio de un tranqui, ¡sus! Le pasó la moto por el lateral. Casi le lleva el espejo lateral. Y esto es muy común. Tenemos entonces que las lesiones más graves las vamos a encontrar en la cabeza. La caída va a ser violenta a gran velocidad, independientemente del casco. Incluso he conocido casos en los que hasta el casco se rompe. Tenemos que el cerebro o encéfalo va a tener contusiones mucho más severas, va a encontrarse laceraciones que son producto del golpe y contragolpe, ¿no? O sea, la cabeza, el cerebro dentro del cráneo, él va a ir y venir, ¿ok? Y el líquido que rodea el cerebro quizás no es lo suficiente para amortiguar este tipo de movimiento tan brusco. Además de las lesiones en cabeza, tenemos lesiones en cuello, el famoso síndrome de latigazo como algo más leve, pero también podemos encontrar luxaciones, fracturas de vértebras cervicales, fracturas a nivel de las costillas, lesiones en las vísceras tóraco-abdominales y fracturas a nivel de extremidades. Pasamos ahora al atropello. Atropellar no es más que un vehículo que alcanza violentamente a otra persona, chocándola
y generalmente ocasionando algún tipo de lesión dependiendo de la velocidad y el punto de impacto. El tipo, gravedad, extensión de los daños va a depender de las características de la víctima, las características del vehículo y de la velocidad del impacto. O sea, la velocidad que llevaba el vehículo antes de impactar a esta persona. Usualmente en los adultos, como le comentaba uno de sus compañeros que me escribió preguntándome por el último taller, utilizamos genéricamente en los adultos lesiones primarias y secundarias. Las lesiones primarias son aquellas causadas por el contacto inicial del vehículo contra el cuerpo. ¿Okay? Y usualmente, como vemos en esta imagen, se da en algún punto de las extremidades inferiores. Y esto pues también va a depender el punto de impacto, si el vehículo es pequeño o es alto. Las lesiones secundarias, por su parte, son producto de la caída posterior al golpe inicial, ya sea sobre el capó, sobre el parabrisas o sobre el pavimento. Entonces, para hablar de las lesiones, también debemos hablar de las fases del atropello. El atropello en el adulto tiene 4 fases: el choque, la caída, el aplastamiento y el arrastre. Pero generalmente solamente ocurren las 2 primeras, mientras que el aplastamiento y el arrastre suceden ya cuando el vehículo es mucho más grande, un camión o una mula, por ejemplo. Entonces aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo dice así: tenemos un vehículo que circula a 48 kilómetros por hora. A 17 metros de este vehículo va cruzando un peatón, mientras que el conductor ve al peatón y pisa el pedal del freno. Transcurre un segundo, pero a pesar de pisar el freno, no puede evitar el atropello. Al final, el vehículo impacta al peatón a una velocidad de 35.8 kilómetros por hora. A esta velocidad, el vehículo golpea la parte inferior de la pierna del peatón. Posteriormente, el peatón cae sobre el capó o incluso un poquito más arriba hasta el parabrisas, como vemos en esta parte. Vamos a ir golpeando de a poquito, ¿ok? Si el impacto inicial fue en la pierna, vamos subiendo al muslo, la cadera, la extremidad superior, el tronco, la cabeza. Posteriormente, ya cuando he llegado hasta el parabrisas, el cuerpo va a rebotar nuevamente sobre el capó y puede ser enviado a X distancia, cayendo ya sea de cabeza, en el tronco, por las piernas, etcétera, etcétera. El peatón puede rodar a esta velocidad sobre la calzada o sobre la carretera y quedar a una distancia aproximada de 3 metros de donde quedó el vehículo. La diferencia de las lesiones entonces con los niños van a depender del tamaño del niño, de la víctima pediátrica, y del tamaño del vehículo. En este ejemplo tenemos un vehículo tipo camioneta que va a impactar al pediátrico aproximadamente a nivel de la cadera, produciendo lesiones iniciales en el tórax y en la cabeza, como vemos aquí, y posteriormente ser despedido hacia la calle otra vez, también golpeándose la cabeza. Si el vehículo es más pequeño, pues asimismo la lesión va a ser más abajo, y si el niño es más pequeño, pues la lesión inicial o el punto de impacto también va a ser más arriba. Continuemos hablando de las fases del atropello. En el choque, en los adultos, recuerden, cuando el vehículo es tipo sedán, el impacto inicial, va a ser en una o en ambas piernas, produciendo lesiones tipo heridas contundentes, equimosis, escoriaciones, fracturas expuestas o cerradas en las extremidades inferiores. La segunda fase o de caída es que luego del impacto inicial y dependiendo de la velocidad del vehículo que está atropellando a la víctima cae sobre la tapa del motor o sobre el capó e incluso sobre el parabrisas, dando como resultado escoriaciones, equimosis, heridas contusas, fracturas en la cabeza, tronco y en extremidades. Las otras 2 fases, por ejemplo, la de aplastamiento, cuando ya la persona cae en el piso, el mismo auto que colisionó o el que viene atrás le pasa por encima.
vamos a poder encontrar entonces marcas en patrón, las llantas y algunas lesiones internas que pueden producir incluso estallido de las vísceras. En la última fase de arrastre, cuando el vehículo pasa sobre la víctima, existe la posibilidad de que quede enganchado por sus ropas o por alguna parte de su cuerpo al vehículo y ser arrastrado a X distancia. Y esto va a producir escoriaciones tipo llama en zonas muy amplias de la anatomía. Las consideraciones médico-forenses. Bien, cuando ya investigamos este tipo de hechos, nos vamos a hacer muchas preguntas, como las que les dije al inicio. ¿Fue homicidio? ¿Fue suicidio? ¿Fue accidental? ¿Fue premeditado? Por ejemplo, la víctima estaba de pie cuando lo arrollaron, estaba caminando, de qué lado fue el impacto inicial, el vehículo llegó a frenar, la víctima estaba en buenas condiciones físicas y mentales al momento del atropello. Esto, por ejemplo, si estaba alcoholizada y tirada o tendida en el pavimento durmiendo, pueden ocurrir este tipo de hechos también. Las lesiones que presenta la víctima se relacionan con la velocidad del vehículo. En casos fatales, ¿cuánto tiempo sobrevivió la víctima? La persona ya estaba muerta cuando ocurrió el atropello. La persona estaba intoxicada cuando ocurrió el atropello, refiriéndonos a la víctima en este caso. Y ahora pasamos a la parte de alcoholemia y hechos de tránsito, ¿verdad? Recordemos que se han aumentado los precios de las boletas por consumo de alcohol, te suspenden la licencia e incluso te la pueden quitar, ¿verdad? Y el alcohol se ha demostrado que en Panamá tiene una relación directa entre su consumo y la incidencia de los hechos de tránsito. Según las disposiciones legales sobre el consumo de alcohol son muy rigurosas. Aunque se ha visto una disminución en la incidencia de este tipo de hechos relacionados con el consumo de alcohol, igual se siguen presentando. Recordemos que los vehículos de automotor, ya sea un carro, una motocicleta, un camión, un bus, etcétera, etcétera, son máquinas complejas que requieren de ciertas habilidades mínimas, buen juicio, el control de las emociones, buena visión, coordinación, destreza, claridad mental. Y estas habilidades se van a ver disminuidas no solamente por el consumo de alcohol, sino por el consumo de otro tipo de estupefacientes. Ahora bien, hablando un poquito de fisiología, el alcohol se va a distribuir ampliamente en todos los tejidos, excepto en las grasas. Por eso muchas personas acostumbran comer frituras cuando están tomando o después de tomar, porque supuestamente les ayuda a recobrar más rápido su estado normal. Pero al final la concentración de alcohol en la sangre va a depender no solamente de la cantidad de grasa que consumimos, sino también de otros tipos de alimentos, si la bebida alcohólica tiene alta concentración de etanol, si la persona presenta enfermedades, sobre todo del hígado, si además de tomar ha estado tomando medicamentos o drogas, y también las variaciones genéticas respecto a la sensibilidad al alcohol. Hay personas que con una cerveza ya se marean, mientras que hay otras que necesitan media caja, una caja para sentir este síntoma. O sea, cada persona es distinta. La alcoholemia entonces no es más que la realización de un examen, preferentemente en sangre. Recordemos que los efectos o los síntomas por la ingesta de alcohol son acumulativos y que el 90% del alcohol que consumimos se metaboliza en el hígado. La alcoholemia va a medir entonces en sangre la cantidad de miligramos de etanol que tenemos por cada 100 cc o 100 mililitros de sangre. Esta es una tabla donde ponemos los ejemplos de los efectos o de los síntomas que puede presentar la persona dependiendo del tipo de concentración de alcohol que tiene en la sangre. Cuando tiene menos de 30 miligramos, simplemente hay un pequeño deterioro de habilidades complejas, nada muy notorio. Entre 30 y 50 miligramos ya tenemos el deterioro de la capacidad de conducir, de coordinar, el tiempo respuesta también.
De 50 a 100 miligramos, ya la persona puede tener signos objetivos de embriaguez, habla demasiado, se desinhibe o se inhibe, esto va a depender de cada persona, puede tener disminución de la capacidad de adaptar el ojo a los cambios de luz o a la oscuridad, puede perder incluso esa discriminación del ojo con los colores y la disminución de los estímulos visuales. De 100 a 150, la persona puede empezar a hablar un poquito extraño, puede tener una marcha inestable y tener un poquito de náuseas. De 150 a 200, vamos a ver la evidente marcha tambaleante o la marcha del borracho, como le llamamos, y una ebriedad obvia. Y de 200 a 300 miligramos en 100 mililitros de sangre, podemos tener estupor, vómitos e incluso coma. Bien, chicos, esta es la clase de hoy, era cortita, es la unidad número 5, no sé si tienen alguna pregunta. No, por el momento no, profesora, todo quedó claro. Sí, perfecto. Está bastante claro, profe. Como ya habíamos dado accidentología, así que es como que ya teníamos más o menos los conocimientos ahí de lo que usted nos planteó. Ok, perfecto. Bien, chicos. Hoy es la última clase. Todavía si tienen dudas respecto al portafolio, porque de hoy también sale un taller que tienen que desarrollar y su ensayo final. Recuerden que siempre les digo que los ensayos son una composición con sus palabras, sus propias ideas. Que siempre les digo también que no se permite copiar y pegar a menos que utilice adecuadamente las normas APA. Es decir, si el texto es cortito, yo lo meto dentro de mi párrafo y lo explico. Si el texto es grande, las normas APA hablan de más de 40 palabras, entonces usted lo pone centrado, en cursiva, con comillas, y le pone abajo de dónde lo sacó, también utilizando las normas APA. Se pone el apellido, las iniciales del nombre y el texto, la editorial y la página, preferentemente, si lo tiene. Y así el resto del ensayo, ¿no? Para el taller, pues, para el portafolio, perdón, obviamente su bibliografía son las clases, ¿no? Y si, los que tienen libros o dentro de la biblioteca virtual, si la quieren poner ahí, también la anexan como normas APA, ¿ok?